Bueno, dando las buenas noches acá a todos nuestros hermanos que nos acompañan como Camino de Amor y abrimos esta noche un espacio más de Caminando con Jesús para un destino de luz. Reflexiones evangélicas que de manera práctica las asimilamos a la vida diaria. Esa es la riqueza de este espacio. Un espacio corto donde todos tenemos la oportunidad de comentar, de dar nuestra opinión y aprender unos de otros, ¿no? Y bueno, para empezar la reunión, vamos a empezar con una pequeña oración, que en esta oportunidad, como es una noche de cierre especial, estamos contando con la visita de nuestros queridos hermanos Samuel, Carol, Sergio y Héctor. Y esta noche Héctor nos regala la oración de inicio. Muchas gracias, Pepe. Entonces vamos a disponernos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a respirar, sintiendo esa energía, ese amor fraterno. Soltamos y elevamos nuestro pensamiento, nuestro corazón a ese Padre amoroso, dejando a un lado nuestras preocupaciones, nuestros problemas del día a día y entregándonos a ese Padre amoroso. Y así, Padre, unidos como familia, te damos gracias por este hermoso día que nos has regalado, por cada una de las bendiciones que nos permite, aquellas necesidades básicas cubiertas, como la alimentación, como el vestuario, nuestro trabajo, y sobre todo por esta familia, no solamente nuestra familia física, sino por esta familia espiritual. Te pedimos, amado Padre Celestial, que la presencia de los buenos espíritus nos acompañe en este aprendizaje, que los lugares donde nos encontramos sean imantados por tu amor, generando ese aislamiento en seguridad, para que la vibración, la armonía, la tranquilidad, la paz inunden nuestros corazones. Te pedimos para que este mensaje que nos regalas el día de hoy a través de este estudio del Evangelio, lo podamos discernir, lo podamos aprender y podamos ponerlo en práctica, de acuerdo a las enseñanzas del Maestro Jesús, para aplicarlos a nuestra vida en ese crecimiento espiritual. Ponemos a nuestras familias, a nuestros amigos y acá a nuestros hermanos, elevando ese pensamiento a ti. Que tu luz y tu bendición nos ilumine hoy siempre y que las enseñanzas del Maestro Jesús perduren en nuestros corazones hoy y por siempre. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Muchísimas gracias, Héctor. Y bueno, continuando con el capítulo 8, bienaventurados los limpios de corazón, nos toca escándalos. Si tu mano te es causa de escándalo, córtala. Vamos a leer, todos atentos, para poder después hacer los comentarios del caso. Ay del mundo por causa de los escándalos. ¿Por qué es necesario que sucedan escándalos? Pero ay del hombre por quien el escándalo ocurra. Si alguien escandalizare a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se le colgase del cuello una de esas piedras de molino que un asno hace dar vueltas y que le arrojasen al fondo del mar. Guardaos bien de menospreciar a ninguno de esos pequeños. Os digo que en el cielo sus ángeles ven sin cesar la faz de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que está perdido. San Mateo, capítulo 18, versículos 6 al 11. Y hay otro versículo más, dice, si tu mano o tu pie te es causa de escándalo, córtalo y arrójalo lejos de ti. Mucho más te vale entrar en la vida no teniendo sino un pie o una mano, que tener los dos y ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es causa de escándalo, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Mucho más te vale entrar en la vida teniendo un solo ojo que tener los dos y ser precipitado al fuego del infierno. San Mateo capítulo 5 versículos 29 y 30. En el sentido común se entra con la palabra escándalo
a toda acción que choque con la moral o el decoro de una manera ostensiva. El escándalo no radica en la acción en sí, sino en la resonancia que esa acción puede tener. La voz escándalo implica siempre la idea de cierto ruido. Muchas personas se conforman con evitar el escándalo porque con él sufriría su orgullo y se vería menoscabada la consideración de que gozan entre los demás. Con tal que sus torpezas permanezcan ignoradas, les basta y tienen la conciencia tranquila. Esos son, según la palabra de Jesús, sepulcros blanqueados por fuera, pero llenos de podredumbre en su interior, o vasos limpios exteriormente, pero sucios por dentro. En el sentido evangélico, el significado del vocablo escándalo, que con tanta frecuencia se emplea, es mucho más general. De allí que en ciertos casos no se comprenda lo que quiere significar. No solo es aquello que lesiona la conciencia de los demás, sino todo lo que sea consecuencia de los vicios e imperfecciones de los hombres. Toda reacción mala de un individuo sobre otro, con o sin repercusiones. En este caso, el escándalo es el resultado efectivo del mal moral. Precisa que haya escándalos en el mundo, ha afirmado Jesús, porque siendo imperfectos los hombres en la tierra, son propensos a obrar mal. Malos árboles darán frutos malos. Es necesario, pues, que entendamos por esas palabras que el mal es una consecuencia de la humana imperfección y no que los hombres tengan la obligación de cometer. Es necesario que sucedan escándalos, porque están los hombres en expiación en la tierra, se castigan a sí mismos mediante el rozamiento de sus vicios, de los cuales son las primeras víctimas y cuyos inconvenientes terminan por comprender. Cuando se encuentren cansados de padecer el mal, buscarán el remedio en el bien. Por tanto, la reacción de esos vicios sirve a la vez de castigo para unos y de prueba para los otros. Así hace Dios surgir el bien del mal, y los hombres mismos utilizan las cosas malas o de desperdicio. Se alegará que si ello es así, entonces el mal es necesario y durará siempre, porque si acabara por desaparecer, Dios se vería privado de un medio poderoso para castigar a los culpables. Por consiguiente, es tarea inútil tratar de mejorar a los hombres, pero si no hubieran culpables, tampoco habría necesidad de castigos. Supongamos al género humano transformado en una comunidad de personas de bien. En tal caso, nadie buscaría hacer mal al prójimo y todos se sentirían dichosos porque serían buenos. En ese estado se encuentran los mundos adelantados, de los que el mal está excluido. Y tal será el estado de la tierra cuando haya progresado lo bastante. Pero mientras ciertos mundos adelantan, otros se forman, poblados por espíritus primitivos y que sirven además de habitáculo, de exilio y de lugar de expiación para los espíritus imperfectos, rebeldes, obstinados en el mal y que son rechazados de los mundos que han conquistado la felicidad. Ay del hombre por quien el escándalo ocurra, es decir, que siendo el mal siempre mal, aquel que sin saberlo haya servido de instrumento para la justicia divina y cuyos malos instintos han sido utilizados, no por ello dejó de obrar mal y en consecuencia debe ser penado. De esta manera, por ejemplo, un hijo ingrato es un castigo o una prueba para su padre, que padece a causa de ello porque ese padre quizás haya sido él también un mal hijo, que hizo sufrir a su progenitor y que debe pasar ahora por la pena del talión. Pero no por eso será más disculpado el hijo ingrato, el cual habrá de ser castigado a su vez por medio de sus propios descendientes o de distinto modo.
Si tu mano o tu pie es causa de escándalo, córtalo y arrójalo lejos de ti. Imagen enérgica, que sería absurdo interpretar al pie de la letra y que significa simplemente que hay que destruir en sí toda causa de escándalo, es decir, toda causa de mal, arrancar del corazón cualquier sentimiento impuro y todo principio vicioso, lo que equivale a expresar que más valiera a un hombre haber tenido cortada la mano y no que esa misma mano haya sido para él instrumento de una mala acción, o bien verse privado de la vista, antes que sus ojos le hicieran concebir malos pensamientos. Jesús no ha dicho nada absurdo. Para quien sepa captar el sentido alegórico y profundo de sus palabras. Pero muchas cosas no pueden comprenderse si se prescinde de su clave, que el espiritismo proporciona. Muy bien. Abierto el espacio para recibir los comentarios de mis hermanos. Adelante, cualquiera que quiera comentar. Adelante, doctor. Sí, como cuando uno lee el comienzo del título, si vuestra mano es motivo de escándalo, córtala. Ahí Guillermo nos decía algo. Yo me acuerdo cuando era niño lo leía. Sí, o sea que si yo hice algo con mi mano, de pronto al final que todo cortarme la mano. En nuestra tierra, Colombia, me imagino que también acá, por en Latinoamérica, y se veía en la Edad Media que cuando alguien cometía algo, pues, podía ser el flagelo del cuerpo. En nuestro país muchas veces colocaban piedritas en los zapatos y subían a una montaña bastante alta que se llamaba Montserrat. Entonces ahí estoy pagando mis... Pero obviamente, cuando empezamos el estudio de la doctrina espírita, nos dicen, oiga, no es por ahí, porque el cuerpo es un instrumento para poder generar esa evolución, ese avance, ¿no? Es como si tuviéramos un tanque de oxígeno y entonces el tanque de oxígeno lo hubiéramos no pulsada para que haya el oxígeno, pero es lo que necesitamos para poder sobrevivir. Entonces, por ese camino no es. Ya obviamente los espíritus nos dicen, no, ya primero lo decían, o sea, es necesario que haya escándalo en el mundo. En este momento, pues nosotros vivimos en un mundo de expiación y prueba, que es lo que nos aclara la doctrina espírita, ¿no? Y simplemente veamos prendiendo un televisor o viendo la radio, saliendo a barrios, ¿no? Asesinatos, de violencia, guerras. Vivimos en un mundo de expiación y prueba, ¿no? Y a través de la dualidad, lo que es abajo, arriba, tenemos lo que es el frío con el calor, lo mismo, todavía a través del mal entendemos lo que es el bien. Y muchas veces a través del sufrimiento comprendemos lo que es mejor para nosotros. Si nosotros nos alimentáramos todos los días con un alimento que nos gustara, pues va a llegar un momento en que nos vamos a aburrir de ese alimento, sencillamente porque estamos cayendo ahí y nuestra conciencia nos está diciendo. Aquí lo que nos están diciendo, para mí, como entiendo, que lo quiero compartir a ustedes, es abrir nuestra conciencia un poco más hacia lo que sucede, teniendo en cuenta que existe el mal, ¿no? Y algo importante acá lo que nos dice, no, no es necesario que nosotros que seamos escándalos. O sea, el mal está ahí, ¿sí? Entendemos que el mal está ahí. Ya Nancy nos lo decía, ¿no? Si de una u otra forma a mí me gusta tomar, pues va a haber gente que voy a encontrar que va a estar ahí. ¿Qué tengo que hacer yo para hacerlo? Abrir un poco mi conciencia, porque cuando nosotros nos niegan algo, pues posiblemente eso que nos digan que nos niegan, no tenemos conciencia porque nos están diciendo no lo hagan, pero no entendemos por qué no tengo que hacerlo. Sí, me cae mal en mi cuerpo, pero ¿qué? O sea, y posiblemente uno encuentra en los hospitales afuera médicos que fuman, son médicos que están dentro de la medicina, pero están fumando, que están haciendo, no son conscientes. Tienen el conocimiento, pero no tienen esa conciencia o esa sabiduría. La sabiduría es cuando ponemos en práctica lo que conocemos, ¿no? Como lo que tenemos ahora en este momento. Cuando vemos esa reflexión, empezamos a entender el amor de Dios, porque no es cortar nuestra mano, sino empezar a hacer conciencia de lo que nosotros
generamos como error, que está dentro de nuestro mismo espíritu. Vivimos en un mundo de lucha, y no nos podemos negar, no podemos salir de ahí, no podemos quedarnos en nuestra casa sencillamente porque si salimos puede que nos pase algo, ¿no? Pero tenemos que hacer esa introspección y encontrar a Dios que está ahí dentro de nuestro corazón. Dios no está arriba, Dios no está a los lados, pues obviamente con la naturaleza está ahí, pero primero está acá dentro de nuestro corazón y nuestro pensamiento. Si nuestro pensamiento y nuestro corazón, nuestras palabras y nuestras acciones están alineadas con Él, de ahí vas generando esa transformación que nos está hablando hoy el Evangelio. Esa es como mi reflexión. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente reflexión. ¿Alguien más? Bueno, adelante. Sí, sí, adelante. No, no, Adelante, adelante. adelante, adelante. Sí, hace algunos años hubo un gran escándalo literario en Colombia. El 31 de diciembre, um, en una fiesta, un joven lo mataron. Una fiesta de Halloween. No sé si llegó hasta aquí porque fue noticia mundial. Y resulta que mm, se enfrentaron dos familias importantes, eran fiestas de jóvenes, sí, y con el escándalo se pudo ver todo lo que ellos estaban haciendo, ¿no? El desorden en el que vivían y eran hijos de gente con mucho dinero. Y pues conmovió, ¿no? La novia, la novia con el novio, pues digamos, todavía no se ha, está ahí, ese caso no quedó concluso, todavía está como, eran poderosos, ¿no? Dos abogados poderosos, los papás. Mm, lo cierto es que apareció muerto y quitaron evidencia, robaron las cámaras, o sea, hicieron muchas cosas ahí. Y todo el mundo se escandalizó, ¿no? Y muchos se dieron cuenta de los padres que están pues, votados. Ahí dice el escándalo innecesario. Esos pues, los jóvenes, la imaginen, matar a alguien, un chico universitario. Pero él dice, pero que usted no sea del escándalo. ¿No? O sea, es necesario para uno aprender, ¿sí? Para que la gente reflexione. ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué estoy haciendo con ellos? Que, sí, digamos, hoy hay mucha libertad. Y al pasar eso, pues muchos padres reflexionaron, ¿no? Y muchos jóvenes también. Mm, y referente si es motivo de escándalo, pues, ¿qué dicen, no? Nosotros sabemos que ya en la doctrina espírita, Jesús sabía cómo nos iba a ir siendo cambiado, ¿sí? ¿Cómo íbamos a pasar al otro mundo? Entonces, lo que nos invita al cambio aquí. ¿Sí? Mucha gente dice, eh, no, se murió y es bueno, murió borracho, pero era bueno. Sí. Murió con un vicio. Y si el vicio no se quita acá, allá no se va a quitar. Aquí es donde uno puede, ¿no? Esta es la oportunidad que uno tiene de poder cambiar. Si yo eh, tengo mi defecto, esta es la oportunidad de reconocerlo, cambiar, porque después nos vamos a estar lamentando ya. ¿Sí? Dios me dio una buena pareja y yo la traicioné. ¿Sí? O sea, pero y allá uno va a decir, oye, pero yo tuve la oportunidad y lo que hice fue traicionar. Dios me dio unos buenos padres. Y entonces, por ser un mal hijo, pues allá va a estar diciendo, oye, pero tuve la oportunidad con el papá que me dio Dios y lo que hice fue perder el tiempo allá. Eh, sí, y así todos los defectos que uno tiene, ¿no? La oportunidad es esta. Y Jesús lo decía, es mejor que entre usted sin eso allá. Nos convida a cambiar eso, porque si no lo cambiamos, por eso vemos la gente que está dedicada a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar.
y a conseguir dinero y se mueren y los encuentra uno en la casa. Yo tengo una amiga que hace 4 años, en el COVID, pues murió. Y me dice, ¿dónde están? Y uno lo ve ahí. Sí, pues ella es cristiana, ¿no? Pues uno no puede hablar mucho porque pues ellos piensan que... mm. Y él está ahí en la casa con ella, ¿sí? Y ella no hace no pensar en el dinero. Y él está ahí pegado a que haga más plata, ya está muerto. No reflexionó, ni siquiera la muerte. ¿Y qué está haciendo? Pues sufriendo. ¿Por qué? Porque no le da uno valor a esta parte espiritual, a que tenemos que cambiarla. Y el cambio debe ser acá, mm, con, con los defectos, porque en el mundo espiritual, pues ya los guías han dicho, ¿no? Jesús ya lo sabía, ¿no? Cambia aquí, hay que cambiar esa acá, porque uno piensa que allá y allá es fácil. Usted va a un bar y ve 10 reencarnados y 200 reencarnados. Eh, una amiga fue a un lugar en Neiva, que es un lugar de desorden, hotel, y me dice, oiga, yo vi un diablo que estaba ahí para, y era como un cocodrilo, ¿qué es lo que será? Sí, o sea, lo ve, ¿no? Pero ella sigue en el desorden. Y ahí están, ¿no? Ahí están. Y están sufriendo. Eso. Muchas gracias, ilustrativa, de tu comentario. Bueno, creo que ya nos gana la hora. Solamente hay un par de comentarios. Eh, una del párrafos nos llama a ser severos, ¿no? Severidad, pero severidad con uno mismo, ¿no? Para descubrir estas imperfecciones que nos hacen cometer actos que no son buenos, ¿no? No solamente maldad, sino también errores, ¿no? Errores que inducen, como escándalo, inducen a otros a también fallar o tener errores, o sea, malos ejemplos o consejos negativos o cosas que perjudican a los demás, ¿no? O sea, no solamente me hago el mal yo, sino que también induzco a otros a que yo creo que eso es lo que tenemos, ese es el llamado de este mensaje, ¿no? Y estar muy atentos con nosotros mismos, severos, severos, porque normalmente pues somos severos con los demás, ¿eh? Pero no con nosotros. Entonces, ser severos con uno mismo y esas imperfecciones que tenemos, trabajarlas, ¿no? Bien dicen, trabajarlas y no que el próximo mes, no, no, de una vez empezar, porque no es fácil, ¿no? No es fácil, es el ego nos ciega, el orgullo, ¿no? No dice, no, pero el otro es así, es asá, el otro, ¿no? Pero no, nunca nos miramos a nosotros. Si nos miramos, nos miramos, ah, no, hice eso porque por tal pretexto o tal otro, ¿no? Y nunca reconozco mi error, sino estoy achacándolo a cosas externas a mí, ¿no? Entonces, creo que el llamado es ese, ¿no? A mirarnos sinceramente, porque nos hace bien. O sea, el corregir nuestros errores nos hace bien, porque cuando pasemos al otro plano, vamos a pasar con menos carga. Porque eso no es que se olvida, Dios se olvida, ¿no? Está dentro de nosotros grabado, en nuestra conciencia, ¿no? Entonces, al momento de pasar, va con nosotros, va con nuestro espíritu. El cuerpo queda acá, ¿no? Pero el espíritu continúa con todas esas cargas, ¿no? Bueno, yo quiero seguir hablando. ¿Me regalas el comentario de cierre, por favor? Gracias. Sí, complementando lo que ya han dicho ustedes, eh, dice, es necesario que exista el escándalo, porque lamentablemente nosotros no aprendemos por las buenas. Nos dicen, mire, esto es malo, y nosotros no lo aprendemos. Aprendemos es cuando vemos el escándalo. Imaginémonos que yo sea un hombre infiel y soy infiel, mi esposa sufre. Tengo mis hijos. Cuando a mis oídos llega la noticia de que mi hija ya ha crecido y resulta que mi hija es la amante de otro.
Entonces, ahí sí yo, ¿cómo se que es el amante de otro? Ese hombre mal. Entonces, ahí es la forma de yo ver que eso es mal. Lamentablemente, nosotros reaccionamos de esa misma forma, robamos de alguna forma, pero cuando nos roban a nosotros, entonces sí nos damos cuenta de que eso es malo. Porque como somos egoístas, pensamos solamente en nosotros. El escándalo que está ahí nos ayuda a darnos cuenta de que es malo. Entonces, por ejemplo, las drogas. Empiezan a venderse las drogas y vemos allá un problema con las drogas, ¿cierto? Por ahí hay unos que venden drogas. Pero cuando vemos nosotros que el fin de semana, cuando salen nuestros hijos por ahí a reunirse con otros en las noches, y vemos que los jóvenes son los que están consumiendo una gran cantidad de sustancias, nos damos cuenta de que esas sustancias son malas. Cuando vemos ya que nuestros hijos están ahí. Aquí en Colombia, así como contaba ese ejemplo, Sergio, allá en Colombia una muchacha apareció muerta por sobredosis. Investigaron a la muchacha era una muchacha de la alta sociedad de Colombia, de ahí de Bogotá también, y resulta que el papá decía que la hija era una hija correcta. El señor había sido el director nacional de estupefacientes y no se había dado cuenta la hija que era una adicta y murió por sobredosis por allá con, con los compañeros. Y está diciendo, no, es que drogaron a mi hija, drogaron a... No acepta. Pero después le tocó aceptar que el problema que se asoma, bueno, era el escándalo, no solamente el consumo de las drogas, eso fue un escándalo. Es como así que el que está pendiente de todo eso, la hija fue víctima de eso. No, el escándalo es que por estar preocupado por otras cosas descuidó lo principal, que eran sus hijos. ¿Dónde estaban sus hijos? Siempre salen los mensajes. ¿Y dónde están sus hijos? Oiga, sí, ¿dónde está el hijo del vecino? Y resulta que no miramos los hijos nuestros. Pero cuando ocurre el escándalo, entonces ahí sí reflexionamos. Lamentablemente, ahora, con el escándalo muchas veces nosotros nos damos cuenta de que, por ejemplo, con la corrupción, vemos esas injusticias, nos damos cuenta, así nosotros no seamos corruptos, pero viendo ese escándalo, nos damos cuenta de que eso está mal. Y es la forma de aprender, viendo todas esas noticias que ahorita solo publican ese escándalo, no publican los avances, ¿no? De la humanidad, ¿no? Porque el escándalo es lo que vende. Entonces, pero observando todo eso nos damos cuenta de cómo está la humanidad, ¿no? Y a qué locura se está llegando en la humanidad y nos permite aprender eh, la psicología nuestra hasta dónde llega en cosas negativas, pero también en cosas positivas. Pero en las cosas negativas nos ayuda a entender que esas cosas son malas porque otros las sufren y yo aprendo que por ahí no tiene que hacer y educo a mis hijos, mira, por ahí no tiene que hacer porque mira. Entonces yo aprendo con ese escándalo, aprendo. Entonces, lo importante que nos dice ahí, lo importante es entender que aunque exista el escándalo allá, nosotros no seamos los creadores de escándalo. Porque si yo soy creador de escándalo, pues las consecuencias son gravísimas. Eh, necesitamos de esos escándalos porque no aprendemos por la mano. Nosotros, nosotros somos así. Pero nos dice algo importante Jesús, ¿no? Que nosotros debemos considerar que si mi mano es objeto de escándalo, es mejor entrar al mundo sin la mano. O sea, ahí me está indicando que cómo podría ser nuestra reencarnación futura si nosotros estamos generando escándalo. Y por eso, incluso nosotros antes de reencarnar sabemos que yo provoqué escándalo de alguna forma
Pues, por ejemplo, que con mi inteligencia yo dañé a muchos. Entonces, con ese escándalo, mi herramienta para provocar el escándalo fue mi mente o parte de mi intelecto. Entonces, es mejor entrar al mundo si yo no sé controlar eso con la herramienta atrofiada. Y por eso nazco con una limitación. Por eso nos dice eso. Es mejor entrar al mundo sin eso. O sea, si yo no soy capaz de controlarlo, y ahí es donde actúa Dios a ayudarme. Por eso lo que decían ahora, ¿no? Es mejor aquí irse con el problema corregido, porque en la próxima vida tenemos que entrar al mundo con la limitación para que, obligados con esa terapia, podamos controlar la fuente del escándalo. Entonces, si yo soy muy infiel y dañé a las vidas de muchas mujeres, entonces en esta vida reencarno sin la oportunidad de tener pareja. Porque donde yo tenga pareja le daño la vida. Se la daño porque no tengo la capacidad de yo mismo autorregularme. Es cuando que por ejemplo, digamos, una persona que fue alcohólica, si reencarna, otra vez tiene eso ahí. Entonces, para ayudarlo, eh, viene con el problema digestivo. Ya por ahí que había una persona que no podía tomar, ¿cierto? Porque era alérgica, ¿no? O sea, era alérgica al alcohol. Ya sabemos qué escándalos se provocaron con el alcohol y hay que ayudarlo a que aquí con tanto alcohol que ahorita se vende de manera legal, que es una sustancia ilegal, de manera legal se está vendiendo porque produce mucho dinero. Entonces hay que ayudarlo a que entre al mundo para que no haya generar escándalos con eso. Entonces por eso lo que decía Jesús de una manera muy, muy sencilla nos ayuda a entender que vigilemos, como ya decían, vigilemos hoy, pero entendemos que si hoy estamos bloqueados por algo o en algo, es porque eso provocó escándalos en nuestras vidas pasadas. Y nos permite analizar, también entenderlo, ¿no? Entender nuestra vida. Eh, entonces, por eso también dice que si yo no entiendo, alguien va a actuar sobre mí para que me ayude a entender que lo que yo estoy haciendo está mal. Y yo sufro, ¿no? Y digo, no, pero es que mira ese otro lo que está haciendo. Resulta que es el instrumento para yo darme cuenta de que lo que yo estoy haciendo está mal. Por ejemplo, me gusta la vanidad, ¿cierto? Me gusta la vanidad y voy caminando por ahí, por las avenidas de Miraflores exhibiendo. Y llegó una herramienta de Dios y me quita algo que estoy exhibiendo. Me robó. Es una señal porque pues, estamos entrando en algo que no nos sirve en esa parte moral y ese hermano que me robó es el instrumento. Ahora nos dice, y si ese que es el instrumento de Dios, pues también no va a decir, no, es que yo soy el instrumento de Dios, yo para hacer, no, ese robo. Entonces, ¿cuándo se va a acabar eso? Entonces, si todos aquí atendiéramos las recomendaciones, este planeta no necesitaría escándalo. O sea que el escándalo no va a ser permanente hasta cuando se aprende. Por ejemplo, como en la casa, el que es buen papá tiene su chancla o su correa por ahí y le va pegando, educando, ¿no? Educando. Porque ahorita digan que es prohibido, es el mejor educador, ¿no? Para nosotros. Pero cuando él ya aprende, ya no se necesita de eso. ¿Sí? Cuando ya nosotros aprendemos, ya no necesitamos de esos escándalos, de estarnos encerrando, cerrando los barrios para que la delincuencia no entre. Hay muchas cosas que aprender por eso. Entonces, el que ya aprendió de eso, el que ya aprendió, ya no necesita esta escuela y sí va a otro mundo donde ya no se necesita el escándalo. Entonces, hay que reflexionar mucho.
Sí, somos generadores de escándalo nosotros. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Y Así es. bueno, Gracias. vamos a cerrar el espacio con una oración que le vamos a pedir a nuestra hermana Carol que nos regale la oración de cierre y el espacio de Caminando con Jesús, por el destino de los. Pues bien, vamos entonces a cerrar nuestros ojos, a conectarnos con esta espiritualidad maravillosa que ha traído ese mensaje para nosotros esta noche. En esa armonía que comenzamos a sentir, que fluye en este espacio, en este ambiente, vamos a elevarnos a ese Padre amoroso y decirle, gracias Padre, gracias Padre por este momento, por este mensaje que has traído en esta noche. Gracias Señor por permitir que nuestra voluntad, nuestra disposición nos coloque aquí en este lugar para el entendimiento de tu ley, para recordar Señor nuevamente nuestro deber moral, para recordarnos los compromisos y permitirnos entender que solo a través del cumplimiento de esa moral que tú nos dictas encontraremos esa liberación que buscamos, que nuestros espíritus buscan. Gracias, Señor, por este espacio maravilloso donde tú nos has dado. Permite que ese amor que hoy nos otorgas toque nuestras fibras, las fibras de nuestros espíritus, y que ese amor resuene en nuestra conciencia para que se abra, para que se expanda, para que podamos entender cada vez más esa realidad espiritual, recordar lo que hemos venido a hacer. Tú nos das todo, Señor, para nuestra evolución. Tú ya has dado de tu parte y lo das cada día. Fortalece, Señor, nuestra voluntad para que podamos nosotros dar de nuestra parte en esa felicidad, en esa plenitud para la que nos has creado. Permite que nosotros nos movilicemos para encontrar. Permite, Señor, que podamos fluir cada vez más en los propósitos divinos. Entender, Señor, que es aquí, que es ahora, que es en cada situación de nuestra vida cotidiana. Es el momento de soltar las imperfecciones, porque las oportunidades se abren cada día. Y somos nosotros los que debemos aprender a soltar lo que ya no necesitamos, lo que pesa en nuestro espíritu. Permítenos en estos momentos descargarnos, llenarnos de ese equipaje sublime a la entrada a esa realidad espiritual. Entender que es hoy la abnegación, el amor, el servicio, el perdón, piedad, lo que debemos cargar para cruzar, para llegar a esa realidad un poco más libres, un poco más plenos, un poco más felices. Susténtanos, Señor, aquí y ahora, en el momento de la prueba. Llévanos de tu mano para salir adelante de la dificultad y que podamos nosotros soportar ese sincero que nos coopera,
egóico que nos perfecciona, que aunque a veces doloroso, trae en lo íntimo el bien. Y esa es la muestra, Señor, de tu misericordia. Permítenos hoy grabar eso en nuestro corazón, que es por misericordia que estamos sostenidos y que seguiremos luchando, sosteniéndonos y avanzando. Permítenos la conexión de ese mundo mayor, este flujo de amor que se ha creado a nuestro alrededor, nos beneficie nuestros cuerpos, beneficie nuestros espíritus, y que esta noche, en el descanso, vamos a acceder a esas esferas superiores para continuar aprendiendo a ser y aprendiendo a dar. Gracias, Señor, por este espacio maravilloso que nos regalas. Gracias. Gracias. Bueno, y nos despedimos de todos nuestros amigos de Camino de Amor y de este espacio Caminando con Jesús para un destino de luz. Los esperamos con mucho cariño el próximo lunes a la misma hora, 7:30, por este mismo canal. Bendiciones para todos, un abrazo. Un abrazo grande, que tengan linda noche. De igual manera. Gracias, Mari Carmen. Gracias a Chao. ustedes de corazón. Adiós. Adiós.